A raíz de que me hicieron una consulta en la publicación que subí el otro día de cuáles eran los pasajes que se me habían indicado que hacían relación a que la persona al morir, su espíritu, su alma sigue viviendo. A raíz de esto y de esa consulta quiero compartir con ustedes los pasajes que se me indicaron y que luego analizamos en conjunto con estas personas y que se lograron dar cuenta que en realidad el pasaje no estaba diciendo lo que ellos indicaban. El primero se encuentra ahí en el libro de Primera de Pedro, en el capítulo 4 y el versículo 6, donde dice: porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. De aquí se quiere extraer o se quiere decir o enseñar que el Evangelio puede ser predicado a los muertos, que una persona que ha muerto puede recibir el Evangelio, ya que pareciera ser que el texto está indicando esto. Pero al detenerse y leer lo que aquí se está indicando, nos damos cuenta que dice el texto: porque por esto también ha sido, repito, ha sido predicado el Evangelio a los muertos. El apóstol Pedro aquí viene hablando que en los versículos anteriores que va a haber un juicio sobre las personas vivas y sobre las personas que han muerto. Y ahora, al terminar, aquí en el versículo 6, menciona que el Evangelio también ha sido predicado a los muertos. Eso quiere decir que una persona que murió en su estado vivo, le fue predicado el Evangelio. Porque de lo contrario, el texto sería más explícito y el apóstol Pedro diría: porque por esto también es predicado o se está predicando el Evangelio a los muertos. Sin embargo, el texto no está diciendo esto, sino que el texto dice que el Evangelio ha sido en un tiempo pasado a las personas que hoy están muertas. En un tiempo pasado les fue predicado a ellos el Evangelio. Y esto, ¿no es cierto?, nos alude al hecho de que estas personas, cuando estaban vivas, el Evangelio les fue también predicado a ellos. Por lo tanto, de este pasaje no podemos decir que los muertos tienen conciencia o que los muertos están con su espíritu o con su alma con vida. El segundo pasaje se encuentra en Primera de Pedro capítulo 3 versículos 18 al 20. Asimismo, Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y en espíritu fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. En este pasaje se me dijo que cuando Cristo murió, el día viernes de tarde, luego reposó o descansó allí en la tumba el sábado y luego resucitó el día lunes de la mañana. En este periodo de tiempo, en este fin de semana, podríamos decir, desde el viernes en la noche hasta el domingo en la mañana, Cristo en este tiempo fue a predicarle a todas las personas que habían muerto para el diluvio o de allí en adelante y que estaban en algún lugar, ¿no es cierto?, donde Cristo fue a predicarles el Evangelio a estos espíritus encarcelados. Y con esto, ¿no es cierto?, poder explicar, que es lo que ellos me dijeron, que las personas al morir seguían con vida y por lo tanto había posibilidad o esperanza de salvación, además, una vez que ya la persona ha muerto. Y la verdad es que no es esto lo que está diciendo el pasaje de la misma forma como lo vimos en el primer pasaje que estudiamos. En este pasaje lo que se está diciendo es que Cristo, como dice el versículo 19, que en su espíritu predicó a
los espíritus encarcelados, que luego se sigue describiendo más adelante, que tienen que ver con las personas que estaban, ¿no es cierto?, en el tiempo de Noé, donde solamente 8 fueron salvas y las demás, ¿no es cierto?, murieron allí en la inundación que se originó en los tiempos de Noé. Por lo tanto, es en el versículo 19 donde se dice que fue en el Espíritu que Jesús predicó a esas personas. Nosotros comprendemos y entendemos a través de la Escritura que Cristo o Jesús, Él es eterno. Por lo tanto, a través del Espíritu Santo, se encargó de que todas las personas en el tiempo de Noé pudiesen conocer el Evangelio o pudiesen conocer el plan de salvación que se había trazado en aquel entonces para que pudiesen ser salvas, y por eso se hizo la provisión del arca que fabricó Noé. Y también podemos entender que a través del ministerio de Noé, que ejerció durante 120 años para poder predicar salvación a las personas de aquel entonces, también Jesús a través de Noé fue, ¿no es cierto?, transmisor del mensaje de salvación para los antidiluvianos. Por lo tanto, Jesús efectivamente que les predicó a esas personas a través del Espíritu Santo o a través del ministerio de Noé, a todos los habitantes de aquel tiempo. Jesús se encargó de que esas personas pudiesen conocer el plan de salvación para esos días. Ahora bien, cuando habla aquí de espíritus encarcelados, se está hablando específicamente de personas que están presas por causa de lo que la Biblia también menciona y describe, por causa del pecado. Al igual que hoy en día hay personas que hoy día son prisioneras o son reas por las distintas circunstancias o situaciones que este mundo les ha mostrado, o que Satanás de una u otra forma se ha encargado de trabar o de entrampar o de atar a las personas para que no puedan ser libres y se sientan encarceladas. Una persona cuando conoce a Cristo, esta persona comienza un camino de libertad, ya que se rompen ataduras que se llevan durante toda una vida. Por lo tanto, aquí cuando se habla de espíritus encarcelados, se está hablando de personas que eran principalmente los antidiluvianos, las personas que estaban en el tiempo de Noé, que estaban presas en sus propias pasiones, en sus propios pecados, ¿no es cierto? Y a raíz de esas circunstancias ellos se encontraban encarcelados. Quizás la palabra espíritu aquí podría aludirnos quizás a alguna duda, pero la verdad es que el apóstol Pablo, por ejemplo, en la segunda carta de Timoteo, el capítulo 4, cuando se despide del apóstol de Timoteo, el apóstol Pablo le dice en el capítulo 4 de segunda Timoteo, versículo 22, el Señor Jesucristo esté con tu espíritu. La gracia sea con vosotros. Amén. La palabra espíritu en la Biblia también tiene que ver, ¿no es cierto?, con una persona. Por lo tanto, en el pasaje que acabamos de leer, en 1 de Pedro 3:19, cuando se habla de estos espíritus encarcelados, se refiere a personas que eran presas o estaban encarceladas por el pecado en los tiempos de Noé. Por lo tanto, aquí tampoco encontramos, y fue lo que yo les comenté y les expliqué también a estas personas, aquí tampoco encontramos a espíritus que anden deambulando, que estén sueltos en algún lugar y que Cristo les haya ido a predicar a ellos, ¿no? Cristo les predicó a ellos a través de su Santo Espíritu o a través del ministerio de Noé durante esos 120 años que se dio como tiempo para que las personas pudiesen ser salvadas, pero no hubo más tiempo después, y los espíritus de estas personas tampoco quedaron con vida, ya que el ministerio de Noé fue el periodo de tiempo que se les dio de salvación a las personas
¿no es cierto?, que quisieron ser salvadas, y como termina siendo el texto aquí, que solamente 8 fueron salvas. Por lo tanto, tanto en este pasaje como en el pasaje anterior, se está quizás tratando de forzar el pasaje o el texto para dar a entendernos una idea de que las personas al morir siguen con vida, o su espíritu sigue con vida en algún lugar. Sin embargo, que fue lo que conversé con ellos y les logramos, ¿no es cierto?, allí transmitir, es que los textos no nos están diciendo esto, no nos están diciendo esto. Y el tercer pasaje que pudimos analizar se encontraba ahí en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, el versículo 7. Y en este pasaje dice lo siguiente. Eclesiastés lo escribió Salomón, el sabio Salomón. Dice Eclesiastés 12:7: antes dice que el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios quien lo dio. Y en este pasaje que fue el tercer pasaje que se me mencionó, en este tercer pasaje se está hablando, ¿no es cierto?, de qué es lo que ocurre cuando el hombre muere. Y se menciona acá que el polvo, que es nuestro cuerpo, vuelve a la tierra de donde vinimos, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Por lo tanto, aquí hay un proceso donde la vida se acaba, la vida se termina, y se termina como está descrito acá, ¿no es cierto?, que nuestro cuerpo vuelve a hacerse polvo y vuelve nuevamente a la tierra, y el aliento de vida, o el espíritu, como aquí se menciona, que es el poder de la vida, retorna nuevamente a Dios, quien fue el que lo dio. Y para entender un poco mejor esto, ya que se está hablando del término de la vida, tenemos que entender cómo es el origen de la vida, y que fue también un pasaje que lo pudimos compartir de parte nuestra para con estas personas. Se encuentra allí en el libro de Génesis, en el capítulo 2 y el versículo 7. Y allí dice que entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Entonces, ¿cómo fuimos formados nosotros? Nosotros fuimos formados de la tierra, del polvo de la tierra, y luego que estaba ese molde hecho, Dios dice que sopló en la nariz de este primer hombre aliento de vida, y allí el hombre fue un ser viviente. Recién en ese minuto existió la vida en el ser humano, juntando la tierra y juntando el soplo de vida, o el Espíritu de Dios, que alentó la vida en este cuerpo que estaba inerte. Recién en ese minuto, juntando estos dos elementos, tenemos la vida en el hombre. Pero cuando uno de los dos se separa, ya no existe vida. Y es eso lo que dice en el versículo que leíamos anteriormente en Eclesiastés capítulo 12, versículo 7, que luego al morir el polvo vuelve nuevamente a la tierra, y el espíritu, o el soplo de vida, vuelve a Dios que lo dio, porque es Él el único que nuevamente puede volver a dar la vida. Pero ya no existe más vida, ¿no es cierto?, en aquella persona, porque se separó lo que en un principio se había unido para que el hombre tuviese vida. Ahora, al estar separados con la muerte, ya la vida no existe, y no tenemos, ¿no es cierto?, más nada con la persona. En el libro de Eclesiastés, en el capítulo 9, el versículo 5, allí dice la Biblia que porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más recompensa, y su memoria es puesta en olvido. También perecen su amor, su odio y su envidia,
y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Y el versículo 10 dice: todo lo que te venga a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque allí en el Seol o en el sepulcro, a donde vas, no hay obra ni trabajo, ni ciencia, ni sabiduría. Por lo tanto, estos pasajes nos aclaran y nos muestran también con un poco más de claridad que las personas cuando mueren ya no hay, repito, ¿no es cierto?, lo que aquí se dice, su memoria es puesta en olvido, no hay amor, no hay odio, no hay envidia, nunca más tendrán parte de lo que se hace debajo del sol, no hay obra que se pueda hacer, ni trabajo, ni hay sabiduría allí en el estado de la muerte o en el sueño de la muerte. Digo sueño de la muerte ahora porque para concluir, compartir allí con ustedes dos pasajes finales en el libro de San Juan, en el capítulo 11, cuando se habla de la muerte de Lázaro. Dice en el versículo, ustedes pueden leer todo el capítulo, pero yo solamente voy a leer en el versículo 11 en adelante. Dice: dicho esto, Jesús agregó: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarlo. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Y el versículo 13 dice: Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Pero ellos pensaban que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y aquí hay algo que personalmente a mí me deja muy esperanzado y de una forma simple y sencilla logro entender lo que Jesús quiere que nosotros podamos entender, y es que podamos ver la muerte como un sueño. Y es por eso que no hay conciencia, ¿no es cierto?, ni hay sabiduría, ni hay trabajo, como leíamos anteriormente, en el estado de la muerte. Jesús nos invita, de la misma forma como lo muestra aquí con la experiencia de su amigo Lázaro, nos invita a que podamos ver la muerte como un sueño. Y si lo vemos como un sueño, entendemos que un día vamos a despertar. Por lo tanto, el estado de la muerte es un estado inconsciente donde nos encontramos durmiendo para un día poder despertar. Y en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, versículo 13, dice: tampoco queremos, dice el apóstol San Pablo, tampoco queremos que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Aquí nuevamente el apóstol Pablo está hablando de la muerte, del sueño de la muerte, y lo muestra como un estado de sueño, de dormir. Por lo tanto, se nos invita a que no desesperancemos cuando hay algún ser querido nuestro que ha bajado al descanso, que ha muerto, sino que podamos tener esperanza porque tenemos la esperanza puesta en Jesús. Porque de la misma forma como Jesús murió y resucitó, también nosotros tenemos la esperanza bendita y feliz, bienaventurada, de que las personas que han bajado al descanso, que están en el sueño de la muerte, un día podrán resucitar y les podremos ver y podremos estar nuevamente con Él. Espero que estos pasajes les puedan ser de alguna utilidad para poder comprender en parte lo que las Escrituras nos enseñan y nos quieren decir a nosotros. Por último, quizás comentar que
Nuestra vida debiese estar puesta o cimentada siempre de la misma forma como Jesús lo mencionó y lo dijo, a la ley y al testimonio. Tiene que estar basado en lo que la palabra de Dios nos dice o nos señala. La verdad es que nuestra vida puede tambalear de aquí para allá si es que no encontramos un punto de anclaje donde poder cimentarnos y donde poder construir nuestra vida y donde poder construir nuestra familia. Y Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere mostrarnos un camino, quiere que podamos ser felices, quiere que podamos enfrentar la vida eh, con los altos y con los bajos, pero con una esperanza. Y esa es la esperanza que en esta hora también yo quiero compartir con ustedes y que he querido entregar a través de estos pasajes, principalmente para comprender la partida de un ser querido. Un abrazo para cada uno de ustedes y muchas bendiciones.